la ISO como tal. Como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Bienvenidos al curso de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001-2022, primera clase. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú junto con el ingeniero Anthony Fernández. Es ingeniero industrial de la Universidad UPC. Tiene amplia experiencia en el rubro de minería, recursos humanos, data analytics y atención al cliente. Tiene diplomado en gestión de proyectos, certificación en Scrum Master por Certifort, entre otros. A continuación, le voy a dar el pase al ingeniero Fernández para que pueda comenzar con el curso. Ingeniero, ya puede comenzar. Listo, señorita, muchas gracias ahí por el pase. Entonces vamos a comenzar con todos en ese sentido. ¿Sí? En esa parte, y como ya lo comentó la señorita, el día de hoy ahí tengo trayectoria en varias empresas como tales. Y bueno, actualmente vamos a hablar del día de hoy sobre el tema de la ISO 27001-2022. Normalmente esta ley como tal, o norma mejor dicho, como en ese sentido, forma parte de los pilares de la ISO, ¿no? Está también la ISO 9001, la 14001, está también, entre otras, ¿no? Que están de seguridad también en el trabajo, está también lo que es el tema de ciberseguridad, entre otros, ¿no? Entonces, esta norma como tal está basada, ¿no? En establecer los sistemas de seguridad de la gestión de la información, ¿no? Llamada el CGSI. Normalmente, ¿de qué se trata la seguridad de la información? Hoy en día, no tener en el celular un contacto, tener una foto, tener archivos, son de mucha, por así decirlo, son materiales no sensibles, porque alguien lo puede usar de manera, por así decirlo, no mala, ¿no? O sea, en ese sentido, tal vez para él puede ser un beneficio. Sin embargo, hoy en día hemos visto ejemplos, ¿no? De seguridad de la información que han atentado, ¿no? Uno de ellos está como tal la universidad, ¿no? La UPC, está también lo que es Interbank, está también lo que es BBVA, entre otras empresas, ¿no? Que muchas veces, ¿por qué hacen esto? Tal vez hay dos sentidos, ¿no? Tal vez algunos no lo sepan. Normalmente una empresa contrata, ¿no? Ingenieros de software o de ciberseguridad. ¿Para qué? Para que ellos puedan mejorar su seguridad. Sin embargo, hay mucha, por así decirlo, mucha confianza en este personal, ¿no? Y este mismo personal es el que realiza, ¿no? La configuración, todo ese proceso. Y contrata a otros, ¿para qué? Para que puedan probar, ¿no? ¿Cómo se puede decir? El nivel de seguridad. Sin embargo, hay uno de ellos que cuando se les contrata a veces es un poco ambicioso, por así decirlo, ¿no? Manejar esta base de datos, esta información, es de, aunque no lo crean, es de alto costo y sobre todo sensible, como comentaba, ¿no? Entonces, esta ISO permite controlar que se sancione, ¿no? Como tal, a estas personas, ¿no? Pero igual de nada sirve que te sancionan si ya se ha filtrado la información, ¿no? Entonces, su objetivo, como tal, está lo que es proteger confidencialidad. Cuando te hablan de confidencialidad, se refiere que tú no brindes nada de información acerca con respecto a un trabajador, respecto a un material. No es igualito, ¿no? En la seguridad de la información se da en muchas empresas, ¿no? En muchas empresas mineras, ¿no? Incluso las mineras son mucho más rigurosas. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con muestras, con precintos, con lo que son también los reensayos, los MRIs, los MRCs, que para los que no conocen un poco eso, los MRIs son los materiales reactivos internos que ellos mismos fabrican con las sobras, ¿no? ¿De qué? De las muestras.
Y los MRC son controlados, ¿no? Material reactivo controlado, que eso lo traen de las mismas, de otros laboratorios, ¿no? Que en esa parte comparan, ¿no? Lo que es el round robin, que es, para los que no conocen round robin, es la comparación de muestras de otro sistema, de otras empresas, perdón, con esta empresa actual, ¿no? Ahora, la integridad. La integridad se refiere a que tú no transgredas ese inconveniente, ¿no? Ese inconveniente y sobre todo la disponibilidad de la información, ¿no? ¿Por qué te menciono esto de la disponibilidad de la información? Es que tú vas a tener muchas veces la constancia, ¿no? O incluso la libertad de tener esos proyectos, ¿no? Esos procesos. Ahora, dentro de esto, ¿por qué te menciono esta disponibilidad de la información? Porque yo he trabajado en recursos humanos, así siéndole sincero, he trabajado en el área de compensaciones y asuntos laborales, como tal. Incluso a mí me han formado en lo que es en esta ISO. Como tal, igual ya tengo una certificación que me avala. Creo que ya no lo comenté, bueno, en esta parte. Y bueno, ahí es muy engorroso, por así decirlo, hablar de información. ¿Por qué? Porque información, como te acotaba, no solamente es un Excel, sino es transgredir el sistema, transgredir las normas. Y aunque no lo crean, es dinero, es demasiado, demasiado dinero. Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Ahora, cuando te hablan gestionar los riesgos de seguridad de la información, ahí es acotando lo mencionado anteriormente. Dentro de estas gestiones de riesgos de seguridad de información, como te comentaba, yo trabajé en lo que es Interseguro y normalmente nosotros teníamos acceso, ¿no? A lo que eran las, ¿cómo se puede decir? Los ratios salariales o las escalas. Y cuando tú veías, era demasiado sorprendente porque tú podías ver cuánto ganaba un gerente y yo ejemplificando, ¿no? Sin transgredir, ¿no? Como tal la información. Yo veía, ¿no? Con mi sueldo de asistente, ¿no? Como tal, en ese sentido, veía, ¿no? Mi 1025 comparado con un montón de dinero, no decía. Y luego ya cuando fui subiendo a un poco más, ya decía, no, no me parece imposible. Ahora, cuando te hablan de garantizar el cumplimiento legal y contractual, se refiere también a lo que es que todo está legalizado, está bajo una norma jurídica, ¿no? Sobre todo en ese sentido. Cuando tú garantizas el cumplimiento legal, tú puedes hacer cualquier tipo de proceso, ¿no? Tú puedes hacer cualquier tipo de proceso en base a lo que tú puedas realizar o tener en proceso, ¿no? Entonces es importante. Y ahora, ¿por qué te hablo de también de contractual? Porque se firma un contrato. Tú como, por así decirlo, ¿no? Tú como trabajador, a veces no lees, tú de frente firmas, pero ahí te dice, si tú transgredes la información, de frente, ¿no? Pena de cárcel. O si no es la primera vez, las empresas se comunican, ¿no? Este trabajador está. Y si es una empresa grande, por así decirlo, ya fuiste. ¿Por qué? Porque ellos tienen bastantes socios comerciales. Y si ellos te encuentran, ¿no? Como tal culpable, brindan esa información. Quieres entrar, supongamos, de Interseguro, ¿no? Yo me porto mal, yo me creo, por así decirlo, la persona más astuta del mundo. Y de ahí digo, ¿no? Me voy a irme a SGS, que es una empresa de muestreo, ¿no? Y de seguridad también. Voy, ya, y estoy en la fase final. Me dicen, bríndame la información de una persona que has tenido contacto. Y yo digo, ¿no? Ya está bien, voy a darle. Sin embargo, no hago la memoria que me he salido de ahí mal, no por transgredir. Lo llaman, lo entrevistan y te dicen, no, esta persona está vetada para todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te van a descartar de frente, ¿no? Incluso para que no sigas transgrediendo a otras empresas, como tal, ya recibió la alerta, Interseguro va a seguir brindando a todas las empresas del país si es posible. Y si te das cuenta, aproximadamente en el país son algo de 28.000
454 empresas que están en legales, obviamente, formalizadas, que tú no puedes realizar ese proceso. Entonces, como que es muy, muy contradictorio, ¿no? Entonces, no encontrar aquí qué es lo que tienes que hacer, irte a otro país, ¿no? Entonces, eso se refiere. Y no solamente acotando esta parte de riesgo de la seguridad, es desbloquear, sino que también ya te estás convirtiendo en un delincuente. Ya, delincuente no es el que solamente te roba a mano armada, sino también es el que transgrede la privacidad. Y no es solamente la privacidad de una empresa, sino es de varias personas. Y por eso muchas veces hay una película, si no me equivoco, que trata sobre lo que es, sobre la creación de Google. Ya, incluso también habla de Bill Gates, de lo que es también de Mark Zuckerberg. Por ejemplo, para ahí un poquito acotar, ya, y darle forma. Mark Zuckerberg y Bill Gates no son las cabezas que han creado sus programas, ¿no? Mark Zuckerberg no creó Facebook como tal, era la idea de su amigo. Ya, pero ¿qué es lo que primó? Su astucia, su habilidad. Entonces él aplica la seguridad de la información a lo que es Meta, no Meta, el metauniverso, ¿no? Que crea un universo virtual, que tal vez ellos protegen, ¿no?, la información de los usuarios, ¿no? Que son miles. Pero hay otros que ya no usan mucho Facebook, ¿no? Hay otros que sí, ¿no? Les importa el tema de la foto, el proceso, ¿no? De cómo se da, para qué realiza, por qué quiere tener en cuenta. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, eso es demasiado importante para que ustedes lo tengan en cuenta, lo tengan presente. Entonces, ahora, de acuerdo a esto, como te contaba, mm, normalmente para algunas personas les puede parecer normal, ¿no? Para un millonario, es fácil perder millones. Sin embargo, no saben que por dentro, ya, están molestos, están furiosos, y muchas veces, ¿quién es el que paga los platos rotos? Los trabajadores. Y de seguro han visto en las noticias, ¿no? Que Mark Zuckerberg ha votado a miles de trabajadores bajo el supuesto, ¿no? De seguridad de información, de no transgresión, de reducción de presupuesto, etc. Sin embargo, es por pura furia de la decisión, ¿no? De fracaso que ha tenido. Entonces, eso es importante que ustedes deben de tener en cuenta. Ahora, dentro de esto, aparte del objetivo, están los principales cambios. No, año a año va cambiando. Ya, año a año va cambiando. Ahora, esta versión 2022 es más reciente. Ya, tenía algunos alumnos, me comentaban, ¿no? Pero ¿por qué no ponen 2025? Una norma ISO, ya no es fácil de cambiarla. ¿Por qué? Porque va a tener estructuras, va a estar legalizado. Y la ISO, que es una organización, ¿no?, de sistemas de información como tales, ¿no? Que es un organismo internacional, no puede transgredir o eliminar de frente. ¿Por qué? Porque estaría, como tal, muchas empresas siguen sus reglamentos, se avalan de esto. Y si ellos cambian de frente sin la versión, como tal, van a tener serios problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no van a confiar, no va a tener la mayor seguridad, ¿no? Que ellos van a realizar este proceso. ¿No? Entonces, eso es importante que ustedes deben de tener siempre en cuenta o presente. Y el enfoque más flexible y adaptable, ¿no? Como sobre todo. Dentro del enfoque más flexible y adaptable, como tal, está este proceso, ¿no? Que normalmente es mucho más convencional, o sea que siempre va a estar dispuesto a cambios, dispuesto a procesos, ¿no? Sobre todo, y en el tema de adaptable, ¿no? Que las necesidades de una empresa se va a adaptarse, ¿no? Ahora, te voy a hacer un pequeño ejemplo para que también tengas en cuenta. Normalmente, tal vez se puede escapar de lo que voy a mencionar al tema, pero la gestión de proyectos o como Scrum, por ejemplo, siguen unas rúbricas, ¿no? Scrum, por ejemplo, se basa en sprints, se dan de lunes a viernes, pero lamentablemente aquí en Perú, no solamente en Perú, sino en Latinoamérica,
No menciono ahí países como México, Canadá, incluso Colombia, ¿no? O Venezuela, tienen la costumbre de ponerle de lunes a sábado. Así porque es su ley laboral, mejor dicho, su timing. Sin embargo, el Scrum es adaptable, ¿no? Entonces lo cambian, ¿no? Y muchas veces he tenido en clases donde les dicen a los mismos, ¿no? Dicen, no, pero a mí en mi empresa de Claro, Movistar, etc, etc, me han dicho a mí que es de lunes a sábado. Entonces, docente, usted no me está engañando, me está mintiendo. Pero cuando tú le enseñas el enfoque es como tal y el mismo reglamento que tienen, se quedan sorprendidos. ¿Por qué? Porque se atenta, ¿no? Contra algo, ¿no? Y muchas veces, por así decirlo, las personas o el ser humano nos caracterizamos por ser, por así decirlo, el tema, vivos, ¿no? ¿Por qué vivos? Porque muchas veces tenemos ese enfoque, ¿no? De tener siempre en constancia el proceso de que si a mí nadie me puede obligar, ¿no? Es igualito en gestión de proyectos. Gestión de proyectos también se da de lunes a viernes y solamente no se trabaja feriados. Y ahí también tienes la ejecución. Igualito aquí. En la ISO como tal que estamos hablando en la 2022 es igual. Aquí te dicen, ¿no? Como tal, tú puedes adaptarlo a tu necesidad, ¿no? No necesariamente tú vas a estar, como te comenta ahí, ¿no? Te dice, ¿no? Contratar solamente un ingeniero o solamente el que toma la decisión es el encargado del software, ¿no? No es así, sino es la información, cómo lo genera, cómo hace el proceso, para qué, por qué, ¿no? Entonces, eso es importante que tú debes de tener en cuenta, ¿no? Y ahora, ¿por qué te dice aquí que tiene menos controles? Porque normalmente están en cuatro temas, que ahorita vamos a verlo dentro de unos segundos, ¿no? En las cuales están los controles organizativos, los controles de personas, controles físicos y tecnológicos. En los controles organizativos tienes los sistemas como tales, ahí se controla la información que va a tener en cuenta el gerente general, a quién puede pasar, a sus conocidos, a sus amigos, pues como tal también está recursos humanos, ¿no? Recursos humanos puede tener la información constante de todo el proceso, ¿no? Pero también, como te acotaba en líneas arriba, está el negocio, el salario, el proceso, ¿no? Entonces tú vas a tener en cuenta todos estos datos, ¿no? Y sobre todo también está mayor énfasis en contexto organizacional, ¿no? A las partes interesadas, cómo tú realizas, para qué realizas, ¿no? Entonces, eso es importante que tú debes de tener siempre en cuenta, ¿no? Y sobre todo también está el tema de quiénes son tus clientes, ¿no? Porque muchas veces estos clientes roban lo que es la información de manera indirecta, ¿no? Te dice, oye, pásame el nombre de tu personal o pásame la base de datos. Entonces, eso es importante que tú debes de tener siempre en cuenta o presente, ¿no? Eso es demasiado, demasiado, demasiado importante que tú debes de tener siempre en cuenta, ¿no? Ahora, cuando te hablan mayor énfasis en contexto organizacional, es importante, así te lo digo, el contexto organizacional también. ¿Por qué? Porque también tiene que ver el tema de los socios, ¿no? Estos tus socios pueden ser o no pueden ser, son parte de otra organización. Un ejemplo claro, en real, también es la UPC, ¿no? Por ejemplo, la junta directiva, ya, uno de ellos, como tal, no voy a mencionar su nombre, pero es gerente de Bacus, ya, y este gerente forma parte del comité consultivo de UPC, de la UPN y de la Católica, ¿no? Y ahora, ¿por qué los contratan? Por la experiencia, por la innovación o por el proceso que quieren realizar. Entonces, eso es importante que tú debes de tener siempre en cuenta o presente, ¿no? Ahora, el control de personas también, ¿no? Aquí está el tema no solamente los clientes internos, ¿no? Que son tus trabajadores, sino los clientes externos, ¿no? Que están ahí no, los terciarizados, los mismos interesados, ¿no? Que quieren tener este proceso en cuenta, ¿no? Ahora, también dentro de esto también están los controles físicos, ¿no? Las computadoras, ¿no? Hoy en día las computadoras tienen 40, 80, 60, ¿no? O incluso varios filtros. No, en la computadora donde yo trabajo actualmente en esta empresa de rubro minero, ya, esta computadora está demasiado lenta. Ya. No es una queja, sino es una observación.
pero tiene 40 filtros y estos filtros están remoteados por El Salvador. Imagínense que está en este caso en otro continente. Yo tengo que, como tal, adaptarme a la necesidad, ¿no? Si yo quiero pedir una licencia, por ejemplo, de Microsoft, tengo que esperarme un mes. No, pero está mal, pues, ¿por qué? Porque en ahí, ¿qué puede ocurrir? Que yo lo pueda enviar a mi correo, por ejemplo, personal, o descargarlo en una computadora, ¿no? Entonces, ¿qué estaría transgrediendo? La norma de ¿cómo se puede decir? De privacidad, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Que se debe tenerse en cuenta. Incluso el tema de servidores, el tema de procesos. No, también está el tema de controles tecnológicos, ¿no? Está el tema de programas. Entonces, eso es importante. Ahora también otro dato que también se da en el call center, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen demasiadas computadoras lentas. No es que sea porque ellos quieren, es igual que la empresa donde yo trabajo. Es igual, ¿por qué? Porque siempre tienen que tener todos estos programas, porque a veces no puedes entrar a WhatsApp, no puedes entrar a YouTube, porque tienes que concentrarte en el mismo proceso, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, eso es demasiado, demasiado, demasiado importante para que tú tengas en cuenta, ¿no? Y sobre todo también los nuevos controles, ¿no? Por ejemplo, dentro de esto están como tales la inteligencia de amenaza, ¿no? Cuando tú quieres entrar hoy en día en los bancos, ¿no? Por ejemplo, está si no me equivoco, es Scotiabank, ¿no? Scotiabank es una de las empresas peruanas que tiene mayor seguridad. Ya no estoy diciendo que las demás no, pero Scotiabank cuando alguien quiere entrar de frente te llega tu notificación al celular que alguien está transgrediendo. Y si tú no lo reconoces, lo llaman y lo bloquean de manera inmediata. Cosa que, por ejemplo, Interbank ya lo está implementando, ¿no? Pero ¿cuál es su enfoque? O más que crítica, es una mejora que muchas veces muchos de sus trabajadores, ya como tal, han transgredido esta seguridad de información. Un ejemplo más que, por así decirlo, un testimonio real, ¿ya? Yo soy un claro ejemplo, ¿ya? Yo cuando trabajaba en Oca Global, me habían depositado un monto, ¿ya? Vamos a poner un monto figurativo, ya que sean 1.800. Ya, entonces de ese monto de 1.800 solamente me llegó un mensaje, ¿no? Presiona el link. Llamé al trabajador de Interbank, ¿no? Obviamente como tal, ¿no? Y me dice, sí, presiona, estamos cambiando, ¿no? Muy vivo. Y de frente, ¿no? Me dice, presiona, ya se abre la página completo. Y ya, entonces, pero yo normalmente como estaba recontra ocupado, entonces lo recojo después de 2 meses. Y como lo recojo después de 2 meses, entonces, como tal, en ese sentido, bueno, a la cuenta como tal, en ese sentido, como tal el proceso, y bueno, al final descubro que no había, ¿no? El otro monto, el otro monto ahí nomás, en ese caso, ¿no? Había el otro monto, ¿no? Pero no había la otra parte mayor, ¿no? Fui al banco, me quejé, aceptaron mi reclamo y al final quedé en nada, ¿no? Supuestamente no había nada. Entonces suena muy sospechoso, ¿no? Entonces, desde ahí ya no confío, ¿no? Incluso a pesar que yo he trabajado para Interseguro, que incluso me han depositado, incluso le dije a mi jefe, bueno, mi jefa y mi jefe también era un analista como tal de compensaciones. Le decía jefe porque estaba a cargo del proceso. Y bueno, le dije, si me vuelven a realizar ese proceso, yo sí, no, como tal, voy a denunciar porque ya tenía antecedentes, le digo. Entonces me dice, no, pero no va a ocurrir. Ten esa seguridad. Y ahí de frente, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, la inteligencia también se da en los celulares, ya en el WhatsApp, en el Facebook. WhatsApp, por ejemplo, para los que les gusta robar la información, que son los delincuentes del celular, les gusta extorsionar, también tiene ese proceso. No tiene ese proceso de cómo se va a realizar, para qué se va a realizar, por qué se tiene que realizar. Entonces, eso es muy importante para que tú tengas en cuenta, ¿no? Hoy en día de frente, ¿no? Ya notifica o llega el proceso, ¿no? La seguridad también en servicios cloud. Hoy en día los servicios de la nube están también peligrosos. Un ejemplo claro es el OneDrive, ¿no? En el OneDrive tuve ¿cómo se puede decir? Una compañera de trabajo que habían borrado todos sus datos, todos, 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 todos.
Y ella pensaba que ya lo había perdido, pero yo entré al OneDrive como tal desde el Hotmail, ¿no? Con el Office, y ahí estaba. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Lo habían ocultado y también habían copiado. No, hoy en día se puede copiarse. Entonces, hay una seguridad que normalmente está en el OneDrive que se llama el almacén, ¿ya? En ese almacén, como tal, se da ese proceso. No se da ese proceso de tener en cuenta qué se realiza, para qué se realiza el proceso. No, y la prevención también de fuga de datos. Hoy en día yo he sido testigo, aunque no lo crean, de prevención de fuga de datos, que lo he reportado. Que normalmente esta información en recursos humanos, tanto en Hoja Global y en Interseguro, no lo pasaban de mano en mano. Entonces, para prevenir, ¿qué le puse? Un código CAPTCHA, como tales, y solamente lo podrían abrir recursos humanos. Así podrían, quisieran, colocarle contraseña fácil, no. Solamente está habilitado para ciertos usuarios. Entonces, de esa manera se prevenía, ¿no? También la seguridad en los servicios cloud también es igual. Yo también, para algunos que no conocen, la mayoría de productos que aparecen en por así decirlo, en el patio de comidas funcionan con servidores. Esta información viene ¿de dónde? De un espacio, de un repositorio, de OneDrive, o de muchas veces, no ni de OneDrive, sino de mismo Amazon Web Service. Entonces, eso es importante que tú lo tengas en cuenta, lo tengas presente, ¿no? Porque toda esta información va a ir abarcando todos los datos, todo el proceso, ¿no? Entonces, eso. Ahora, todo esto lo que te estoy comentando son reales, no son inventados, ni nada por el estilo, como tales, ¿no? Ahora, hoy en día, ya para que también tengas en cuenta, lo tengas presente, como tal, aquí está recordándote nuevamente los objetivos, ¿no? Dentro de los objetivos es la confidencialidad que le va a darle la ISO, ¿no? El otro que mencioné arriba solamente era manera conceptual. Ahora, mezclando la confidencialidad con lo que es la fuga de datos, que está aquí, ¿qué tiene que ver? Que si el trabajador ya transgrede esta información, se va, aunque no lo crean, entre 20 a 25 años de cárcel. Y sobre todo se deteriora la integridad. Nadie va a querer contratar a una persona. Y sobre todo la disponibilidad de la información, ¿no? Este trabajador podrá tener la información, lo haya filtrado por Telegram, ¿no? Pero ya no lo va a encontrar, ¿no? Ya no lo va a encontrar, no va a ser su información y está para todos. Y eso sucede también con la RENIEC, aunque no lo crean. Sucede mucho, mucho sucede en la RENIEC. Ahora, te comento un poco ahí relacionándolo también, que hoy en día los riesgos de seguridad ya están reforzados por el proceso de ciberseguridad. Para algunos, no es solamente estudiar un curso ya, de ciberseguridad, ¿no? Ahí conozco varias empresas conocidas de casa de estudios que se vas a aprender ciberseguridad. Lo único que te enseñan son conceptos, pero no te enseñan la realidad. La realidad, un curso de ciberseguridad, así siéndoles como tales sinceros, está costando entre 18,000 a 25,000 dólares, en las cuales tal vez tú digas muy caro, sí es muy caro, pero te enseñan la plataforma verdadera, cómo está la información, no como hacen aquí, ya sea a nivel Latinoamérica, solamente te enseñan el software para un mes, 2 meses, ahí no, dura 18 meses, un año y 6 meses te dura. Entonces ahí tú puedes abarcar todas las informaciones, el software, ¿no? Y están compensadas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú haces todo ese proceso, ¿no? Y aprendes. Entonces, ese enfoque se tiene que ver, ¿no? No es solamente con, te doy un acceso, ya llevaste este curso, chévere, ¿no? Listo, no, no es así. Sino es tú que tienes que ver. Es igualito, por ejemplo, en SAP. Ya yo manejo SAP, todos los módulos, pero ¿cuál es el inconveniente? Que muchas veces muchos alumnos piensan que SAP es solamente administrativo, solo descargo la información. Y eso es lo que muchas veces se da en la mente de todo ciudadano, de todo ser humano, que solamente es ver un tutorial o ver lo que hace el docente o el especialista, copia igualito. Y muchas veces te molesta todavía, ¿no? Yo creo un material que te diga Paquito. Y el mismo alumno realiza Paquito. Pero si tú le estás diciendo en la clase Paquito 01, lo puedes crear Paquito 02. Pero no, él comete esa información y todavía te dice, profesor, no me da.
comparte tu pantalla y está Paquito. Está igualito, entonces es igual, ¿no? Y muchas veces te dicen, ¿me puede pasar un manual o me puede pasar un material para ayudarme? Ya te digo, sí, siéndote sincero, no tiene nada de malo pasar un ejemplo de tiempo real. Pero también cuando tú muestras, eso es lo bueno de SAP que me gusta, que tú puedes crear tus propios datos. No es necesario que tú brindes el de la empresa, porque si tú brindas de la empresa, como ya te he dicho, tú transgredes y te ganas años de cárcel. Y ahí este alumno, por ejemplo, no tú puedes ser consultor SAP, tú le brindas la información de la empresa donde tú estás. Para él puede ser perfecto, pero no conoces al alumno, ¿no? Que puede ser un gerente, puede ser un ciberdelincuente, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. No es enseñar no tiene nada de malo, pero ¿qué tipo de datos? Incluso me pasa eso en Power BI. Muchas veces los alumnos te dicen, pásame data real. Pero yo les digo, ¿qué tipo de data real? ¿Qué quieres el que te paso, el que está en la empresa donde estoy trabajando? Sí. Y muchas veces se incomodan. Digo, no te voy a poderte pasar esa información. ¿Por qué? Porque es información privada. Y muchas veces se salen de las clases. Como yo digo, ¿no? Eso ya es su motivación de ellos, de que quieren trabajar con data real. Si tienes ahí un repositorio, ¿no? Tienes el repositorio de no mismo de datos abiertos. No, ahí tienes data real, pero solo que no lo ves siendo las 10:47, 11:48 de la mañana, supongamos, ¿no? Pero no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser tu propio jefe. Si tú eres tu propio jefe, ahí tienes la información. Incluso eso siempre, vuelvo a recalcar, te hacen firmar en tu contrato. Si tú transgredes, ya, si tú transgredes, realizas ese proceso, estarías incumpliendo. ¿Ya? Entonces, eso es muy, 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 muy importante que tú debes de tener presente o debes de tener en cuenta. ¿Ya? Eso es demasiado, demasiado, demasiado importante. Y ahora, cuando tú gestionas los riesgos de la seguridad de información ya aplicando, abarcas lo que son 4 capas. ¿Ya? La primera capa es de seguridad, solamente colocar una contraseña. No tú colocas Paquito SA. Segundo filtro es a qué computadora va a estar abierta, si es de la empresa o la tuya. Tercera capa, ¿qué tipo de procesos vas a tener en cuenta o presente? ¿No? ¿Qué tipo de proceso? Ahí, por ejemplo, vas a tener en cuenta lo que son los procesos de información, ¿no? Qué tipo de carpetas van a tener constancia. Y la cuarta capa es quién va a estar encargado y por cuánto tiempo. Entonces, esas 4 capas son muy importantes. Si se violan esto o se transgreden, lamentablemente estarías incumpliendo y de pronto, ¿no? Alguno de tus compañeros o tu jefe mismo puede activar el sistema FLAT, que eso se relaciona en banca como transgresión de dinero, ya que ese es otro enfoque también que se tiene que tenerse en cuenta o se tiene que tener presente. Ahora, garantizar el cumplimiento legal también. Cuando tú firmas un contrato, no firmas solamente con la empresa, sino con el trabajador. ¿No? Entonces, eso es importante. Y sobre todo el contractual. Hoy en día, aunque no lo creas, una penalidad de robo de información no baja de los $15,000. Ya, no baja, no baja. O sea, en peruano sería algo de 30,000, incluso hasta 25,000. Y tú que lo pagas como trabajador va a ser muy difícil. No digo que no lo puedas, pero vas a tener que sacar préstamos de 4 o 5 bancos, porque muchos de ellos no te van a darte ese monto de frente, ¿no? A menos que seas gerente, ¿no? Como en ese sentido. Y ahora, hay algo importante que también donde se transgrede el sistema de información, en Telegram. Tú cuando descargas Telegram, tú colocas tu número, todo proceso, y ahí te va a llegarte una información, ¿no? Por así decirlo, tiene información del concierto de William Luna, de tu DNI, cuál es tu, por así decirlo, ¿no? Tu árbol genealógico, o sea, se saben todo. ¿Y por qué? Porque muchas veces son los trabajadores de la RENIEC, ¿ya? Que realizan ese proceso. O tal vez no sean los trabajadores mismos de la RENIEC, pueden ser trabajadores que han creado el sistema y ellos les brindan esa información. Aunque no lo crean, sacar un simple dato está costando entre 45,000 datos de información. Estarían costando, a ver, algo de cada un solo sistema, una sola, por así decirlo, dato.
ya como tal, antecedentes penales que tú pagas, normalmente en los bancos, da 50, entre 150 hasta 400 soles, sumando todo, ¿no? Antecedentes penales, judiciales, ¿no? Entonces, en Telegram tú solamente pagas tus 50, 70 soles y te lo dan gratis. ¿Por qué? Porque son muchas veces las mismas personas que trabajan dentro de la misma organización. Por eso siempre es bueno resaltar esto. Y también están los procesos claves del SGSI, ¿no? El contexto de de la organización, ¿no? Tú tienes que comprender cuáles son sus necesidades, ¿no? ¿Es solamente banque seguros o, o tal vez solamente es un solo negocio nada más? ¿O para qué o por qué, ¿no? Entonces, eso es importante que tú debes de tener en cuenta o presente, ¿no? También están las partes interesadas, ¿no? Las partes interesadas no solamente está el cliente interno, ¿no? Que son los trabajadores, los socios, los directivos o los jefes, ¿no? También están los que te financian, ¿no? Hoy en día, para que así tengas el concepto más amplio, no solamente es dar información, listo, ya lo tengo, ¿no? No es así. Es de frente brindar la información, el proceso, ¿no? También es el alcance, ¿no? Como tal. No, incluso muchos bancos afianzan, ¿no? Ahora, cuando te hablan de alcance, te va a hablarte desde dos perspectivas, ¿está bien? Como tal es el alcance, ya, bajo el enfoque es la meta que va a ir acompañado de una metodología, ¿no? Hasta dónde quiere llegar y por qué, ¿no? Porque hoy en día en la transformación digital tenemos lo que son las metodologías o los distintos procesos que se tienen que tomarse en cuenta o se tienen que tener presente. No, eso es demasiado importante que tú debes de tener en cuenta o en constancia, ¿no? Ahora, de acuerdo a esto también es importante, también es un ejemplo claro, ¿no? Que lo usé en un proyecto, ¿no? De un startup que se llama, por ejemplo, no que se llama, por ejemplo, sino es de la empresa Práctica Ya. Ya, este es un startup. Ya, ahí apoyé, ¿no? En una de sus incubadoras que se llamaba Duline, ya como tales. Entonces, yo estaba en el área en este caso, de growth. No, yo como estaba en el área de growth tenía que innovar, tenía que realizar el proceso, ¿no? Entonces, ahí no, mi alcance era de mí, mi meta era cumplir los estándares, ¿no? De cursos de venta y asesorías, ¿no? En ese proceso, ¿no? Que deben de tener en cuenta o presente. Ya, un momento, chicos, un momento. Entonces, como les decía, ¿no, chicos? Ahí se tiene que tenerse en cuenta o presente, ¿no? Ahora, entonces, como era el máximo de ventas, tú podías realizar todo tipo de proceso. Pero ¿qué metodología yo usaba? Yo usaba el Kanban, no, usaba el OKR, ¿no? Que me permitía cumplir, como tales, mes a mes, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Las características o indicadores que tenía, ¿no? Por ejemplo, al mes tenía que ingresar 40 usuarios que no se iban a irse durante estos cursos que dictaban, ¿no? Power BI, SQL, estudiaban costeo de operaciones, utilizaban varios cursos, entonces tenía que ver eso, ¿no? Entonces el alcance para que englobarlo es la metodología más quién, más el objetivo que tú tienes, ¿no? Identificar los riesgos también, ¿no? Es importante. Cuando tú quieres evaluar los riesgos, tienes que identificar, ¿no? Los riesgos no solamente es, mira, yo estoy viendo, ¿no? Pero los riesgos normalmente en definición, en varios, ¿no? En SST, en sistema de información, es algo que se va a convertirse en algo dañino. ¿En quién? En contra del ser humano, ¿no? O de la empresa. Entonces tú tienes que identificar. ¿Y cómo tú vas a identificar los riesgos? No por el problema general, sino por los factores que generan, no son sus características. Y sobre todo también valorar los riesgos, ¿no? Si estos riesgos son potenciales o no. Así sea mínimo, tú tienes que valorarlo, porque si tú no tienes esa constancia ya fuiste. Tratamiento de riesgos, ¿no? Decidir qué quieres controlar, ¿no? Cómo puedes transgredirlo o extinguirlo, ¿no? Por ejemplo, hay tres tipos de procesos. Uno es la extinción, es eliminarlo desde la raíz. Otro es llevarlo a otro ámbito, ¿no? Tal vez tú estás viendo que están robando información de la empresa, ¿no? Mejor lo llevo a una página falsa donde ahí sí captura la información, ¿no? Entonces, eso es el proceso, ¿no? Y sobre todo, ¿qué tienes que controlar, ¿no? Porque no solamente identificar y ya está.
¿no? Y sobre todo las políticas, ¿no? Es las reglas claras, los procedimientos, los manuales. Eso es siempre importante, porque muchas veces en los trabajadores se ve que no es así, ¿no? Siempre se basan no, yo aprendo de lo que mi jefe me realiza, ¿no? Como tal, o en la práctica ya lo está, ya normal, pero no es así. Tú tienes que seguir las normas, los procesos, no las secuencias, ¿no? Entonces, eso es importante. Siempre por eso siempre se dice, lee los manuales, no transgredas el proceso. No, la monitorización y mejoras también, ¿no? Tú tienes que hacer dos auditorías, ¿no? Tú tienes que tener las auditorías internas y las externas. Las internas lo realizan jefe de cada área. Y las externas tienes a la misma ISO, a la misma ISO, perdón. Tienes también a lo que son empresas que brindan, ¿no? Ahí tienes a SGS, a la empresa donde yo trabajé, Oca Global, tienes también a otras, ¿no? Entonces, e incluso a KPMG, ¿no? Entre otras tienes, ¿no? Consultoras. Entonces, esas auditorías, una auditoría es buscar las no conformidades. Ya, no conformidades, para los que no entienden, son los procesos que no cumplen, van en contra de la empresa. Y normalmente tú tienes que mejorarlas, documentarlas. Hoy en día todo es documentarlas, tienes que tener una secuencia, un proceso. Entonces, eso es importante. Y sobre todo también cuestan, ¿no? Normalmente una auditoría no baja de los 15.000 soles, ya que normalmente no dura un mes, pueden durar 2, 3 meses o 4 meses. Entonces ahí está, por ejemplo, el negocio, ¿no? Que tú puedes invertir, ¿no? O trabajar en ese lugar. No, las revisiones son constantes, son diarias, ¿no? Y las acciones son correctivas, ¿no? Entonces eso es importante. No, aquí hay ejemplos de controles, ¿no? El control acceso basado en roles, ¿no? Esto, por ejemplo, es el en SAP. En SAP tú tienes dos usuarios, el key user y el otro que es el consultor. Yo, por ejemplo, cuando enseño en los cursos gratuitos, e incluso en cursos de paga, brindo acceso, ¿no? A key user nada más. Les cambio su contraseña y ya está. Pero ellos quieren muchas veces, disculpando la palabra, son muy ambiciosos, quieren consultores. Entonces, tú qué quieres de consultores, tienes que cobrarle un poco más. Y esos cursos no están 300, 400 soles, por ejemplo, aquí en Perú que se cobran, ¿no? O incluso aquí en Perú se cobran 700, ¿no? Porque son cuentas propias, ¿no? Exclusivas de SAP, obviamente, ¿no? Entonces está entre 1800, 1900. Hay una empresa que se llama Dinipro, si no me equivoco, que aquí en Perú existe, que brinda cursos gratuitos, pero cuando tú quieres un máster, entre otros procesos de SAP, sí tienes que pagar 1800. Y es un verdadero diplomado porque estudias algo de, si no me equivoco, 12 a 14 meses. Entonces tú tienes que realizar todo ese proceso, ¿no? Entonces es igualito también en la computadora, ¿no? Cuando yo trabajo ahora en lo que es en esta empresa minera, también es igual, me dan accesos a ciertas partes. No puedo pasar, por ejemplo, a mi correo personal, porque estaría transgrediendo, ¿no? Por el tema de tratamiento de datos, ¿no? Entonces, eso va a ser el proceso, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? A veces algunas personas que conozco, ¿no? E incluso alumnos que voy conociendo, tienen esa costumbre. Profesor, pásame el archivo de Power BI, profesor, pásame. ¿Por qué no se les pasa? Porque son datos reales. Y a veces, tal vez tú no tengas la mala, por así decirlo, ¿no? La mala intuición o la mala manera, pero vas a tener ese proceso, ¿no? Entonces, eso es importante que tú debes de tener en cuenta o presente, ¿sí? Entonces, ese es un proceso muy importante que tú debes de tener en cuenta. No, también está lo que es el proceso de cifrado de datos. Los cifrados de datos no solamente es colocar números, contraseñas, sino también es colocarle lo que es el phishing, ¿no? Anti-phishing como tal, que es la transgresión de datos. La gestión de incidentes, ¿no? Existen diferentes incidentes, ¿no? Que ahí no solamente reportar que está fallando o está liberando información indebida, sino es cómo tú quieres realizarlo, para qué quieres realizar ese proceso o cómo tú quieres tener en cuenta ese dato. Y sobre todo también está la formación de personal, ¿no? En seguridad. Así seas de limpieza, tú tienes que aprender, ¿no? Tú tienes que aprender sí o sí ese proceso. ¿Ya? Eso es importante que tú debes de tener en cuenta. ¿Está bien? Ahí no sé si me escucha, señorita Geraldine, para hacer una pequeña pausa para que también me vaya preguntando. O hay una pregunta para ir enfocando también y cambiar un poquito la metodología. Ahí me confirma, por favor.
Claro, ingeniero. A ver, vamos a ver la primera consulta que nos ha dejado los participantes a través de los comentarios. Ingeniero, la primera consulta que nos dejan es, ¿cuál es el objetivo principal en sistema de, de, de gestión de seguridad? Ya, su objetivo es proteger la confidencialidad, ¿no? Como lo comenté, la confidencialidad es no brindar información prohibida, por así decirlo, sensible. ¿Ya? Eso es importante que tú debes de tener en cuenta o presente. No, sobre todo también el tema del sistema de información es muy importante. No es solamente brindar el dato y ya está, ¿no? Sino es realizar el proceso que tú debes de tener en cuenta, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, el otro objetivo también es que no se infrinjan lo que son los procesos que tú debes de tener en cuenta ¿no? en realizar el proceso de verificación. No, eso también su objetivo no solamente se da a nivel de empresa, sino también se da a nivel de usuarios. No, eso es importante que tú debes de tener presente, o debes de tener en cuenta. Ya, entonces, eso es importante que tú debes de tener en cuenta, ¿no? Eso sería como primera enfoque, señorita. Igual ahí vamos a transcurrir con la clase. Vamos a hacer ahí ya la otra parte para que ustedes también lo tengan en cuenta o lo tengan presente en ese sentido. ¿Está bien? Ahorita vamos a retomar la clase como tal para que se tenga en ese sentido, ¿no? ¿Está bien? A ver, permíteme un momento. Listo. Entonces aquí nos vemos que en la diapositiva número 10 como tal es, aquí está, perdón. Entonces aquí sería en esta diapositiva número 10 que sería aquí, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? La reducción de riesgo de seguridad. No, normalmente la reducción de riesgo de seguridad es muy constante, ¿no? Que va a bajar de un 80 a 90%, ¿no? Va a bajar de contra. El cumplimiento legal también, ¿no? Contractual, ¿no? ¿Cómo se va a darse? ¿Para qué se da? ¿Por qué se debe darse? ¿No? Entonces, eso es importante que tú debes de tener en cuenta o presente. Legal, porque siempre va a estar basada en una notaría y en el Poder Judicial. Contractual es que tú vas a pagar sí o sí, ¿no? Entonces, eso es importante que tú debes de tener en cuenta o presente. Y la confianza con los clientes, ¿no? Cómo tú vas a tener ese proceso, la confianza, no la constancia o las partes interesadas, ¿no? Cuando tú realizas este proceso de partes interesadas, ¿no? Es brindarle, ¿no? La información detallada, no sin, no a través de números. ¿Ya? Muchas veces esto te va a enfocar tanto la parte de los clientes y partes interesadas, porque muchas veces sucede eso, ¿no? Sucede que en ese proceso se va a tenerse en cuenta o presente lo que son los datos, ¿no? Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque muchas veces en mis clases de Power BI decían, ¿no? Si tú estás en tu empresa, muestra solamente los dashboards, ¿no? Pero muchas veces me decían, incluso, ¿no? Los mismos alumnos decían, no, pero este profesor, vamos a brindar el nombre de mi empresa. ¿Qué le decía? Tú si muestras esto es las cantidades, no muestres la información interna. Por eso justamente cuando tú pasas la información en Power BI, lo pasas en PDF. Siempre les digo eso a todos los alumnos. Nunca pases información así verdadera a ningún postor. Esto te lo comento, ¿por qué? Porque yo cuando trabajaba en Oca Global, no, mi jefe me decía, no le pases la información. Yo normal le pasaba, pero a través de qué, de PDF. ¿Para qué? Para que él vea. Pero yo no le enviaba la base de datos en Excel. Y muchas veces estos cotizadores decían, no, pásame el Excel, pásame. Pero yo ya sabía que lo iban a utilizar de mala manera. ¿Entiendes? Porque muchas veces, aunque no lo crean, eh, es un poquito yéndome al enfoque de la psicología, pero muchas veces los clientes o los trabajadores o las personas que brindan esta información o servicio, cuando tú no las contratas, la usan de mala manera. Entonces, por eso nunca se realiza ese proceso. Entonces, justamente como les decía a los alumnos, ¿no? Y a veces algunos siempre son tercos, ¿no? Porque dicen, no, usted docente nos está incentivando a robar la información. Les digo, no, si no, ustedes pueden practicar con la computadora, si no, o pasarlo, ¿no? Pero no lo vas a pasar en Power BI, ¿no? Por ejemplo, en el mismo programa cuando tú lo pasas,
no está así ese proceso, ¿no? Tú debes de verificar cómo se da, para qué se da, ¿no? Entonces, eso es importante que tú debes de tener en cuenta, ¿no? Y también está la confianza con los clientes, ¿no? Es brindarle la calidez y sobre todo la mejora continua, ¿no? La mejora continua es porque tú vas a mejorar todo este proceso, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces es importante que tú debes de tener en cuenta, ¿no? Ahora, los análisis de riesgos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Tienes que identificar, tienes que evaluar, tienes que tratar los riesgos, ¿no? ¿Por qué se da? ¿Para qué se da? ¿No? Entonces, eso es importante que tú debes de tener presente, ¿no? Porque cuando tú identificas, están diferentes tipos de activos, ¿no? Están los activos que pertenecen, tú, por ejemplo, como trabajador, eres un activo importante. ¿Por qué? Porque le da dinero a las máquinas, el tema de los equipos, el tema de qué más, aparte de los equipos, también tienes el tema del uso de software, ¿no? Cuando tú identificas todo lo que le pertenece a la empresa, incluso, mira, la cuenta bancaria también es un activo, las finanzas, todo es un activo, ¿no? E incluso los socios también son activos, aunque no lo creas, porque son los que te financian, ¿no? Entonces, eso es importante que tú debes de tener en cuenta. Y sobre todo, evaluar el impacto y la probabilidad. No tienes que evaluar el impacto, ¿no? O sea, ¿qué va a ser el proceso? ¿Qué impacto? ¿A quiénes va a impactar? ¿Solamente a mí o si no a todos? Un ejemplo claro es la realidad de Interbank. Interbank no solamente afecta a sus clientes, también a sus trabajadores, porque no solamente de Interbank, sino también a los de Interseguro, donde yo trabajé, o Inteligo, o de Innova School. Ya solo que a veces no, las personas o los trabajadores mismos, algunos sí lo saben, hay otros que no. Y más las noticias no te lo dicen, ¿para qué? Para que no te ahuyentan. Y entonces eso es importante que tú debes de tener en cuenta o presente, que muchas veces no se van a darse de manera general, ¿no? Entonces, eso es importante que tú debes de tener en cuenta o presente. Ya, eso es demasiado, demasiado, demasiado importante. Ya. Entonces, también está la probabilidad, ¿no? ¿Qué tipo de riesgos, no? Por ejemplo, cuando tú haces una matriz de riesgos que te voy a mostrar en la siguiente clase, de ser posible, eh, no solamente existen un solo enfoque, que es identificar y lo solucionan, no. También es el enfoque que tú le vas a darle, para qué quieres darle, ¿no? Como tales, existen dos tipos de datos, ¿no? Uno de calidad, que es, calidad muchas veces confunden, es darle la razón al cliente. Sin embargo, calidad no es eso, es brindarle la confianza, sí, de que se va a cumplirse, pero también es brindar el proceso de que de buen trato a sus trabajadores, de estandarización de procesos, para qué se realiza, por qué, cómo. Entonces, eso es importante, ¿no? Y sobre todo las amenazas, tú tienes que identificarlas, así sea mínima, puede ir creciendo, creciendo. Ese es un ejemplo en la realidad, ¿no? Eh, un dato que se relaciona con la realidad es la película, ¿no? La película que se va a darse, bueno, que se dio, mejor dicho, en Ant-Man. Ant-Man, por ejemplo, si te das cuenta, te trata o te comenta, ¿no? Que el papá de la misma chica, ¿no? En español, que es la abeja y la avispa, como tal, es un genio, ¿no? Pero estaba trabajando con otra persona y como lo despidió este trabajador, ¿qué es lo que había hecho? Había, el ADN de las hormigas, lo había clonado y lo había usado para, ¿no? Como tal, de mala manera. Ya, es igualito, ¿no? Él confiaba tanto, ¿no? Pero como escogió a su hija, antes que este trabajador, él se amargó y ya no quiso atentar con no solamente, ¿no? Como tal, que las hormigas iban a ser las dueñas del mundo, ¿no? Aunque no lo creas, las hormigas tienen bastante inteligencia, son superiores a nosotros, así sean minúsculas, son inteligentes. Entonces, de eso se trata la película, ¿no? Y ahora, ¿por qué te digo esto? Lo relaciono a esta película con el tema, porque es muy importante, así sea mínima, no debes dejarla crecer, ya nunca la minimices. Y eso te lo comento también por experiencia propia. Yo, por ejemplo, tengo mi organización, ¿no? Como tal, que es una organización estudiantil, como tal que yo la he creado en favor de no solamente las personas que son, por así decirlo, ¿no? A favor de universitarios, sino también egresados, que se llama CIMET UPC, ¿no? Lo creé el año pasado
junto con mi compañera Ariana, ambos lo creamos en base a nosotros, ¿no? A nuestra perseverancia. Hoy en día está a cargo de otros trabajadores, otros, más que trabajadores, otros que nos están secundando. Y les he dejado la pequeña semillita de que les he dejado matriz de riesgos, les he dejado alianzas, ¿no? Con empresas grandes, ¿no? Pero sobre todo les he inculcado, y espero que lo estén haciendo, es como tal, identificar las amenazas. Las amenazas no solamente, aunque no lo crean, a pesar de que ser esta pequeña organización, ¿ya? No es solamente que tú pases la base de datos, sino es a qué tipo de personas. ¿No? Por ejemplo, Asimed tiene aliados, como tal es uno de ellos, se llama Segemin, que es una organización exclusivamente ya son de estudiantes, no son de egresados, de ingeniería minera. ¿Ya? Entonces ellos, por ejemplo, solamente te buscan para la información. Entonces yo muchas veces he tenido un pequeño, por así decirlo, traspiés con ellos, porque solamente es invitar, te usan, se hacen conocidos, y eso está mal. Entonces, y ahora tú dirás, pero ¿qué tiene que ver con la seguridad de información? Tiene que ver porque tú le brindas base de datos de los alumnos, de qué carreras son, por qué quieren pertenecer, a qué les gusta el evento. ¿Y la amenaza cuál es? Que muchas veces se realiza a través de páginas web. No tienes el Drive, tienes el mismo hotspot. Y cuando tú brindas, esto muchas veces los alumnos no se dan cuenta, ¿no? O los voluntarios. Entonces, yo qué es lo que hacía, no, yo mandaba un formulario o la cantidad, ¿no? No de nombre de participante, sino número nada más. Entonces, ahora no sé cómo lo estarán manejando, pero ¿por qué lo relaciono esto? Porque así sea mínima, así sean entre alumnos u otra función, no puede darse esa información, incluso a empresas. No las puedes dar. ¿Por qué? Porque atentan. La vulnerabilidad vuelve en este caso al cliente como tal o a la persona que no va a estar tranquila, lo usan. Y eso se da también incluso en el tema de las fotos, ¿no? Si te das cuenta, por ejemplo, cuando las personas no son parejas, se toman fotos, realizan de toda índole, ¿no? Entonces ahí también es importante, siempre, no, una manera de recomendación es que no por así decirlo, no realicen ese tipo de procesos, porque cuando una persona tal vez no termine o no quiere estar con esta persona, tal vez lo va a usar de mala manera. Entonces eso es importante que tú debes de resaltar, ¿no? O debes de tener siempre en cuenta, ¿no? Entonces eso es demasiado importante. Ahora, incluso también otra vulnerabilidad se da en el WhatsApp, ¿no? Que muchas veces en muchos trabajos te dicen, coloca tu WhatsApp para que por ahí te vamos a pasar la información durante el trabajo, esté atento. Pero ahí te están transgrediendo, porque muchas veces cuando tú estás apurado, lo puedes dejar abierto. Y cuando lo dejas abierto, tu compañero de turno, o tal vez por curiosidad, tú has tenido un traspiés con esta persona, puede escribir o robar tu información, o incluso puede colocarla en su computadora. Y hoy en día, no sabes que incluso en el WhatsApp qué información puedes tener, puede ser prohibida o no prohibida, ¿no? Y sobre todo también está evaluar el impacto, ¿no? ¿Cómo quieres darle el impacto, ¿no? Que si ese enfoque es grande, pequeño o es a lo largo de los años, ¿no? Entonces, eso es importante. La probabilidad también, ¿no? La probabilidad de que sucede, ¿no? O sea, se refiere a la tendencia, ¿no? Si va a suceder o no va a suceder. También está asignación de nivel de riesgo, ¿no? ¿Qué tan existen, ¿no? Si es probable, improbable o que en este caso que puede suceder, ¿no? Entonces, esos son los niveles de riesgo, ¿no? Se califican desde el 0 al 2, ¿no? El probable es que es 0, 1, como tal, que tal vez suceda, y 3 es que improbable, ¿no? Entonces, eso es importante que tú debes de tener en cuenta. ¿No? También está lo que es el nivel de tratamiento, ¿no? Cómo tú lo mitigas, ¿no? Cómo lo minimizas o lo puedes transferir, lo que mencionaba líneas arriba, ¿no? Cómo también debes de aceptar, ¿no? Cuando tú lo transfieres, no, tal vez están robando información, entonces lo mandas a otra página que no se asemeje a esto, y así le hagas creer a la persona, ¿no? Que está robando esa información correcta, ¿no?
Y aceptar es que ya han robado la información, pero creas otra página, ¿no? Eso se dio en la Universidad UPC, ¿no? Hoy en día han migrado a otras plataformas que se realizan, ¿no? Hoy en día ya está el proceso de cambiar, pero también cuál es su déficit de UPC, por ejemplo. Que a pesar de cambiar, ¿cuál es su déficit? Que al cambiar al aula virtual que usaban, que se llama Blackboard, que ahora están utilizando creo otra plataforma, el alumno tiene que estar como un robot, tiene que estar viéndose cada rato, que en este caso, ¿no? Que está viendo, está tomando atención. Y eso está mal, pues. ¿Por qué? Porque muchas veces no se toma la constancia o la realidad del alumno. ¿No? Un alumno sé que viene a estudiar, pero no es un robot que quiere abrir otra página, le está notificando al docente y eso está mal. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque está realizándose, ¿no? El proceso de qué, de que ya ha aceptado, pero está tratando de buscar otra solución y eso está mal, ¿no? O de evitar los riesgos, ¿no? Que en este caso, si tú ves una posibilidad, no como tal, coméntala. Así sea buena o minúscula o mala, coméntala. Ya, eso es importante que tú debes de tener en cuenta. No, aquí están las herramientas comunes, que son la matriz de riesgos y la ISO 31000, ¿no? Que son herramientas importantes, ¿sí? Ahora, para poder seguir esto de aquí como tal y finalizar esta PPT, vamos a hacer un video como tal. Voy a buscarlo ahorita y me va a confirmar la señorita como tal si se escucha o no. Que eso también, ahora vamos a ver aquí. Aquí está. Ahí me confirma, señorita, si se logra escuchar. Sí, sí logramos escuchar. Ya, perfecto. Hola mundo, somos Clau Seguro, una empresa líder en desarrollo de soluciones en la nube, seguridad de la información y privacidad. Mi nombre es Liliana, soy consultora de seguridad de la información de Clau Seguro y hoy les voy a hablar de la importancia de tener un sistema de gestión de seguridad en su empresa. Bienvenidos. En Clau Seguro trabajamos para fomentar e impulsar la seguridad de la información y su implementación en las empresas y organizaciones. A diario estamos amenazados por riesgos que ponen en peligro la integridad de nuestra información y con ello la viabilidad de nuestros negocios. Riesgos que provienen no solo desde el exterior de nuestras empresas, sino también desde el interior. Para poder trabajar en un entorno como este y de forma segura, las empresas pueden asegurar sus datos e información de valor con la ayuda de un sistema de gestión de seguridad de la información, o como sus siglas lo indican, SGSI. A lo largo de los próximos minutos voy a detallarle las ventajas de implantar este sistema en sus empresas y algunos tips sobre cómo hacerlo. Podríamos definir un sistema de gestión de seguridad de la información como una herramienta de gestión que nos va a permitir conocer, gestionar y minimizar los posibles riesgos que atenten contra la seguridad de la información en la empresa. Es decir, que gracias a este sistema podremos analizar los posibles riesgos, establecer las medidas de seguridad necesarias y disponer de controles que nos permitan evaluar la eficacia de estas medidas, y de este modo podremos anticiparnos a los posibles problemas y estar preparados en el caso de cualquier contingencia. Pero antes de comenzar a ver las características de este tipo de sistemas, es importante diferenciar entre seguridad informática y seguridad de la información. La primera, la seguridad informática, se refiere a la protección de las infraestructuras, de las tecnologías de la información y comunicación que soportan nuestro negocio. Está relacionada directamente con el área de tecnología de cualquier empresa.
mientras que la seguridad de la información se refiere a la protección de los activos de la información fundamentales para el éxito de cualquier organización y está relacionada con todos los procesos de las empresas al ser esta misma un proceso transversal, por lo que dependerá directamente de una presidencia o de una junta directiva. Al identificar los activos de información, tenemos que tener en cuenta que estos pueden proceder de distintas fuentes de información dentro de la empresa y que pueden encontrarse en diferentes soportes como papel o medios digitales. Además, es necesario considerar el ciclo de vida de la información, ya que lo que hoy puede ser crítico para nuestro negocio puede dejar de tener importancia con el tiempo. Como pueden ver, el ciclo de vida de la información parte de una recolección de datos que luego serán procesados para luego ser guardados o custodiados y por último, dentro de un marco legal, destruidos. Todo activo de información tiene un propietario. Generalmente el propietario es el dueño del proceso. El dueño del proceso va a tomar todas las medidas necesarias para proteger estos activos de información a su cargo y asignarles la clasificación correspondiente. Como hemos visto con anterioridad, para garantizar la seguridad de toda esta información, podemos contar con la ayuda de un sistema de gestión de seguridad de la información. Para su implementación, se va a requerir de una metodología. En Cloud Seguro nos basamos en ISO 27001. Esta metodología nos va a permitir, en primer lugar, analizar y ordenar la estructura de los sistemas de información. En segundo lugar, nos facilitará la definición de procedimientos de trabajo para mantener su seguridad. Y por último, nos ofrecerá la posibilidad de disponer de controles que permita medir la eficacia de las medidas tomadas. ¿Por qué? Porque la información es un valioso activo del que depende el buen funcionamiento de una organización. Mantener su integridad, confidencialidad y disponibilidad es esencial para alcanzar los objetivos de negocio. ¿Y por qué 27001? Porque es un estándar a nivel internacional y es el más popular que existe en toda América Latina. Las normas, actualmente en Colombia, son de carácter voluntario. Nadie obliga o vigila su cumplimiento. Sin embargo, su uso por millones de empresas facilita el entendimiento entre países y organizaciones. Las normas también contribuyen a mejorar la seguridad y la calidad de los productos y servicios que utilizamos todos los días. En ese orden, un sistema de gestión de seguridad de la información permite todo esto mediante acciones, las cuales veremos a continuación. Estas acciones van a proteger a nuestra organización frente a amenazas y riesgos que puedan poner en peligro la continuidad de los niveles de competitividad, rentabilidad y conformidad legal necesarios para alcanzar los objetivos de negocio. De esta manera, conseguiremos mantener el riesgo para nuestra información por debajo del nivel asumible por la propia organización. Es importante hablar de riesgos, muy importante, ya que la mayor parte de la información reside en equipos informáticos, soportes para almacenamiento y redes de datos enmarcados dentro de lo que se conoce como sistemas de información. Estos sistemas de información están sujetos a riesgos y amenazas que pueden generarse, como lo dijimos anteriormente, desde dentro de la propia organización o desde el exterior. Existen riesgos físicos como incendios, inundaciones, terremotos o vandalismo que pueden afectar la disponibilidad de nuestra información y recursos, haciendo inviable la continuidad de nuestro negocio si no estamos preparados para afrontarlos. Por ejemplo, también existen los riesgos lógicos relacionados con la propia tecnología y que, como hemos dicho, aumentan día a día. Hackers, robos de identidad, spam, virus, robos de información y espionaje industrial, solo por nombrar algunos,
pueden acabar con la confianza de nuestros clientes y nuestra imagen en el mercado. Para proteger a nuestras organizaciones de todas esas amenazas, es necesario conocerlas y afrontarlas también de una manera adecuada. Para ello, debemos establecer unos procedimientos adecuados e implementar controles de seguridad basados en la evaluación de los riesgos y en una medición de su eficacia. Dicho esto, una adecuada gestión de riesgos por medio de un sistema de gestión de seguridad de la información va a permitir preservar la confidencialidad, entendida como la información que es accedida solo por quienes están autorizados para hacerlo, la integridad, que implica la exactitud con la que la información nos es presentada, y la disponibilidad, que nos habla de poder acceder a la información en el momento en cuanto ésta es requerida. Todo esto al interior de la empresa, ante los clientes y ante las partes interesadas en el negocio. Esta normativa con la que construimos una metodología propia en Cloud Seguro nos va a permitir disminuir de forma significativa el impacto de los riesgos sin necesidad de realizar grandes inversiones en software y sin contar con una gran estructura de personal. Los beneficios de un sistema de gestión de seguridad de la información pueden ser muchos, pero los voy a resumir en 5. En primer lugar, obtenemos una reducción de riesgos debido al establecimiento y seguimiento de controles sobre ellos. Con ello, lograremos reducir las amenazas hasta alcanzar un nivel asumible por toda nuestra organización. De este modo, si se produce un incidente, los daños se minimizan y la continuidad del negocio está asegurada. En segundo lugar, se produce un ahorro de costos. Esto quiere decir que se eliminan las inversiones innecesarias o las ineficientes, como las producidas por desestimar o sobreestimar los riesgos. En tercer lugar, la seguridad se convierte en una actividad de gestión. La seguridad deja de ser un conjunto de actividades más o menos organizadas y pasa a transformarse en un ciclo de vida metódico y controlado en el que participa toda la organización construyendo una cultura en seguridad de la información. En cuarto lugar, la organización se asegura del cumplimiento de la legislación vigente y se evita correr con riesgos y costos imprevistos. La empresa se asegura del cumplimiento del marco legal que protege a la empresa de aspectos que probablemente no se habían tenido en cuenta anteriormente. Por último, obtener una certificación del sistema de gestión de seguridad de la información va a contribuir a mejorar la competitividad de la empresa en el mercado, haciéndola diferente a las empresas que lo han conseguido y haciéndolas más fiables e incrementando su prestigio. Pero, ¿por qué certificarse? Bien, sencillo. Una certificación mejora la imagen y confianza de nuestra empresa entre los clientes, proveedores y socios. La exigencia de un certificado es el modo de garantizar un equilibrio en las medidas de seguridad entre las partes al hacer negocios. Vamos a hablar de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. La implementación es una decisión estratégica que debe involucrar a toda la organización y que debe ser apoyada y dirigida desde la dirección. Su diseño dependerá de los objetivos y necesidades de la empresa, así como de su estructura. Estos elementos son los que van a definir el alcance de la implementación del sistema, es decir, las áreas que van a verse involucradas en el cambio. En ocasiones, no es necesario un sistema que implique a toda la organización. Puede ser que sea solo necesario en un área, en una sede en concreto o en un proceso de negocio. El tiempo de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información varía en función del tamaño de la empresa, el estado inicial de la seguridad de la información y los recursos destinados a ello.
pero podríamos estimar que su duración es de entre 6 meses y 1 año para evitar que quede obsoleto. ClauSeguro, dentro de su metodología, utiliza también el modelo PHBA, el cual permite que el sistema de seguridad se mantenga en continua evolución. PHBA es planear, hacer, verificar y actuar. La continua evaluación de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información debe estar documentada, para lo que utilizaremos los 5 tipos distintos de documentación que representamos en esta estructura piramidal. En la cúspide de la pirámide se sitúan los objetivos fundamentales de la gestión de seguridad de la información, resumidos mediante el acrónimo CIA, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Siguen en segundo lugar las políticas, que sientan las bases de la seguridad, indican las líneas generales para conseguir los objetivos de la organización sin entrar en detalles técnicos, además que deberán ser conocidas por todos quienes integran la empresa. En tercer y cuarto lugar están los planes y procedimientos que permiten el desarrollo de los objetivos marcados por las políticas. En quinto lugar aparecen las tareas u operaciones que constituyen el desarrollo de los procedimientos. En ellas se describen los comandos técnicos que se deben realizar para la ejecución de los procedimientos. Y en último lugar, se encuentran los registros que evidencian la efectiva implementación del sistema y el cumplimiento de los requisitos. Entre estos requisitos se incluyen indicadores y métricas de seguridad que permiten evaluar la consecuencia de los objetivos de seguridad establecidos. La primera fase del modelo en PHBA para la implementación del sistema es la fase de planeación. Durante esta fase se realiza un estudio de la situación de la organización desde el punto de vista de la seguridad para estimar las medidas que se van a implementar en función de las necesidades detectadas. Ahora, no toda la información de la que disponemos tiene el mismo valor o está sometida a los mismos riesgos. Por ello, es importante realizar una identificación de los activos de información y un análisis de riesgos que valore dichos activos de información y vulnerabilidades y amenazas a las que están expuestos. Asimismo, es necesaria una gestión de dichos riesgos para reducirlos en la medida de lo posible. Con el resultado obtenido en el análisis y la gestión de riesgos, estableceremos unos controles que nos permitirán minimizar los riesgos. En la fase de ejecución se lleva a cabo la implantación de los controles de seguridad seleccionados en la fase anterior. Estos controles se refieren a los controles técnicos, así como a la documentación necesaria. Esta fase también requiere un tiempo de concienciación y formación para dar a conocer qué se está haciendo y por qué al personal de la empresa. La tercera fase de nuestro modelo es la fase del seguimiento. En ella se evalúa la eficacia y el éxito de los controles implementados. Por ello, es muy importante contar con registros e indicadores que provengan de estos controles. El modelo se complementa con la fase de mejora, durante la que se llevarán a cabo las labores de mantenimiento del sistema. Si durante la fase anterior de seguimiento se ha detectado algún punto débil, este es el momento de mejorarlo o corregirlo. Al finalizar las 4 fases, se toman los resultados de la última y se comienza nuevamente la primera. Si el objetivo de la implementación de este sistema de gestión de seguridad de la información era la certificación, el ciclo completo tendrá una duración de 1 año aproximadamente, coincidiendo con las realizaciones de las auditorías de certificación que se realizan cada año en ISO 27001. Hasta aquí el video de hoy.
Listo, y gracias por el proceso. Como tal, señorita, y continuando, se ha dado lo que es, ¿no?, el sistema de la información, cómo es el enfoque o para qué se está realizando, y en base a eso no se tiene que tomarse en cuenta, ¿no?, cada fase no importante que se debe tener presente en lo que es como tal dentro de este proceso, ¿no? Entonces, eso es importante que tú debes de tener en cuenta o presente, ¿está bien? Eso es demasiado, demasiado, demasiado importante. ¿Sí? A ver, permíteme un momento nada más para seguir continuando. Un momento. Claro, ingeniero, no hay problema. Mientras que esperamos a que el ingeniero pueda a retomar la clase, vamos a recordar a todos los participantes que aún pueden acceder a los materiales y al certificado del curso. Solo tienen que dar clic al link que estoy dejando en los comentarios para que tengan mayor información de cómo obtener estos beneficios. Y también les recuerdo que en la sección de comentarios pueden dejar sus consultas para que sean resueltas en estos momentos. Eh, Ingeniero, me avisa para poder continuar con la sección de preguntas, que justo nos han dejado dos consultas más. Sí, a ver, no, no se preocupe, a ver, le respondo, ¿eh? Perfecto. A ver, la segunda consulta que nos dejan es, ¿cuáles son los tres principales claves de la seguridad de la información? Sí, correcto. A ver, respondiendo a la segunda pregunta que me comentó, ¿no? ¿Cuáles son esta pregunta? Sería la siguiente, ¿no? Los principios son la confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Cuando mencioné la confidencialidad, es importante también tener en cuenta lo que es el proceso de que a nadie tienes que pasar, ni así a tu mejor amigo, a tu ¿cómo se llama? Best friends o enamorada, esposa, nadie, ni a tu primo, nadie tienes que pasarle la información. Integridad se refiere a que no quebrantes la confianza que te ha dado la organización, ¿no? Y la disponibilidad también, ¿no? Que cómo es que tú vas a tener la apertura de tener muchos datos, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, resaltando la pregunta anterior también, que era del objetivo principal, ahí también se menciona, ¿no?, la confidencialidad, la integridad, disponibilidad mediante la gestión de riesgos y controles y adecuados, ¿no? Entonces, eso es importante que debes de tener en cuenta, o importante debes de tener presente, ¿no? No, es demasiado, demasiado, demasiado importante que no se debe tenerse presente, ¿no? Entonces, ese es un enfoque en cuanto a lo que sería la segunda pregunta, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero, por la respuesta. La siguiente consulta de los participantes que nos han dejado mm, ¿podrían nombrar cuatro grupos de controles de ISO 27001-2022, por favor? Sí, correcto. No, ahí los controles son controles organizativos, que lo mencioné también en la PPT, que es en base a quién es el jefe, ¿no?, de la organización, qué tipo de accesos va a tener. No, por ejemplo, el gerente tiene acceso a finanzas, tiene a proyectos, o sea, todo. Pero lo que son los gerentes, ¿no?, también de otras áreas, ya solamente tienen acceso a esa data, ¿no? Para si quieren, tienen que pedir permiso y de acuerdo al proceso, ¿no?, a través de la gestión de tickets. Control de personas, ¿no? Es a quienes se van a dar la información, por qué, para qué, ¿no? Porque cuando tú te brindas información te dan a través de correos, ¿no? Y si ve que tú estás transgrediendo, como ya mencioné durante la clase, es tener en cuenta, ¿no?, lo que es no reportarlo o expulsar a esta persona, ¿no?, este mal elemento. No, dentro del control de personas también es, no, las asistencias, el tema de seguimiento de procesos. Controles físicos, como dije, ¿no? El tema del uso de equipos, las laptops, no, la información que comentan, ¿no? Porque muchas veces en las empresas, no solamente donde estoy laborando, sino en otras empresas,
te dicen siempre lo siguiente, ¿no? Los controles, no, todo lo que sucede aquí se queda aquí. Y no es porque se puede decir, no, no es porque no tienes que divulgarlo, sino es la información que tú quieres darle o relevarlo, ¿no? Entonces, eso es importante que tú debes de tener en cuenta, ¿no? Y ahora, de acuerdo a esto también está lo que es el control tecnológico, ¿no? El software, ¿no? Como te decía, tú puedes descargar la información, pero que tú le des el enfoque, no mal enfoque, eso es importante que tú debes de tener en cuenta presente, ¿no? Entonces es demasiado, demasiado, demasiado importante, no como tal. Entonces ese es importante que tú debes de tener presente. Ahora, de acuerdo a ello, ya para que tú lo tengas presente, en ese caso no, eso es lo que sería respecto a esa parte. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por la capacitación que hoy día nos ha brindado y muchas gracias a todos los participantes por por su atención también y su preferencia. Recuerden que esta es la primera clase que nos está brindando el ingeniero sobre este tema. La segunda clase se va a desarrollar la próxima semana a la misma hora, así que estar atentos a sus correos electrónicos o a la página de Grupo Educativo Café de Perú, que por ese medio siempre actualizamos y brindamos información de nuestros próximos cursos y o también a las personas que se escriben con anticipación, también estar atentos a su WhatsApp. Entonces recuerden que esta es la primera clase, la segunda clase se va a desarrollar la próxima semana a la misma hora. Ingeniero, le pase para que unas palabras, recuerde que la próxima semana se va a desarrollar la próxima clase. Sí, de acuerdo, ahí voy a dar más que nada que acotación, un poquito, extender unos segundos. No, este enfoque de ISO, ¿no? Como tal, de seguridad de la información es muy importante. No, no se puede quebrantarse la seguridad de nadie, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay aplicativos, ¿no? Que yo tengo, ¿no? Entonces, esto quisiera acotarlos. Hay algunos de ellos que este es el Success Factor, ¿no? Normalmente aquí cuando tú ingresas, tienes que ingresar, ¿no? Con un código QR, activación de la empresa, o de manera demostrativa, que muchas veces SAP es muy riguroso, ¿no? Muchas veces las personas piensan que solamente se da la demostración y listo, ¿no? Sino es una interfase, ¿no? Cómo debe de serse, ¿no? Aquí mira, por ejemplo, cuánto se aprueba la información, quién la informa, las vacaciones, por qué, para qué tareas tiene que realizar el proceso, no las oportunidades. Pero muchas veces los alumnos o las personas piensan que esto con esto ya se manejó. Sin embargo, te comento, Success Factor no solamente es para esto, también es para verificar el tema de tiempo, lo que son, por así decirlo, ¿no? El enfoque de abarcar las reclutamiento y selección, recibir el feedback, crear actividades, reconocimientos, ver el proceso, ¿no? Al igual que Power BI, por ejemplo, mira lo que te decía. No, yo tengo aquí data sensible, ¿no? Entonces, normalmente yo lo muestro así en pantalla o a través de PDFs. Muchas veces los alumnos no piensan que no, tiene que pasarme, no, como tal, no. Es que la cuestión es, como vuelvo a repetir y acotar, es que tú tienes que saber qué tipo de información debes de tenerla a la mano, ¿ya? Porque hoy en día no sabemos qué se puede esperar de otras personas, ¿no? Tal vez tú tengas tu conciencia tranquila, pero tal vez tu compañero o tu compañera no sabes cómo es, ¿no? Tal vez sea un infiltrado, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Entonces aquí hay dos maneras también, ¿no? Normalmente lo que te decía, ¿no? O te acotaba. Si tú quieres, puedes pasarle a través de esto, ¿no? No tiene nada de malo porque son filtros, ¿no? Pero ya que tú le pases el acceso, el link, ahí sí no. Tú tienes que pasarle por a través de PDFs, ¿no? Entonces eso es importante que tú debes de tener en cuenta o preponderancia, ¿no? Incluso el tema de las fotos, ¿no? El tema de las fotos también es privacidad, ¿no? Cuando te roban, por ejemplo, tú tienes que tenerlo bajo estricta proceso, ¿no? Mira, por ejemplo, yo tengo aquí que está bajo Face ID. Así quieran realizar cualquier proceso, no van a poder, ¿no? Yo cuando lo activo, ahí recién. Es igualito, ¿no? Es importante, ¿no? Incluso todo lo que tú puedes tener es presente, ¿no? O incluso seguridad de la información, ¿no? El YAPE. YAPE te pide tu contraseña, ¿no? Entonces muchas veces intentando, desbloqueándolo o me olvidé mi contraseña, se transgrede ese proceso, ¿no?
al igual que Zoom, ¿no? Porque por este medio también en la cual se está realizando, se tiene la privacidad, ¿no? Tienes que realizar el proceso, ¿por qué? ¿Para qué? El tema de los bancos, el tema de Among Us, ¿no? El tema de Jitsi, el tema de correos, el tema de calendarios. Entonces, esto es siempre importante que tú debes de tener en cuenta o preponderancia, ¿no? El tema también del Telegram, ¿no? Telegram, Facebook, o incluso en Asana, ¿no? Incluso en el tema de músicas también se tiene que tenerse ese proceso, ¿no? ¿No? Aquí cuando tú puedes identificar todas las canciones, pero también tiene, cuando tú las reproduces, esto también, como tal, Shazam paga lo que es, las regalías y se quiere copiarse, por ejemplo, ese proceso también. Hoy en día que está un sistema que se llama nuestro amigo Authenticator, que se maneja con lo que es como tal, en este caso, ¿no? Lo que es no el proceso de Microsoft, ¿no? Como tal es que se dan en cuenta. Entonces aquí tú puedes ingresar, ¿no? Con tu correo, con todo el proceso, ¿no? Entonces aquí está. ¿No? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para darle mayor validez. No, porque muchas veces acá esta vez el código que debe llegarte a Hotmail o al Outlook y muchas veces es mayor seguridad, porque hoy en día no sabes con quién estás interactuando, con quiénes realizas el proceso, por qué, para qué, ¿no? Entonces es importante. No, al igual que el Teams, entre otros, ¿no? Así es igualito, ¿no? Y ahora manera de consejo, ya, y también acotando, cuando tú buscas aquí en el LinkedIn, que normalmente es la red donde yo más uso, tú colocas aquí en donde dice trabajo o empleos, tú buscas aquí sistemas de la información y hay bastantes, ¿no? Colocamos aquí, ¿no? Sistemas de la información, ¿no? Sistemas de la información, por ejemplo, aquí en Lima, y vas a encontrar, ¿no? Ahí a los asistentes de TI, ¿no? O asistentes de proyectos TI o gestión de activos, porque ellos son los que se encargan en este proceso, ¿no? De verificar que no se filtren, ¿no? Porque si filtran, corren riesgos, ¿qué cosa? Sus puestos. ¿Por qué? Porque ellos son los que crean ese proceso, ¿no? Aquí mira, varios asistentes de centro de datos, ¿no? Por ejemplo, en mi empresa, bueno, no en mi empresa, sino en la empresa donde trabajo, está lo que es el área de data center. Ellos son las data centrales, los que tienen información del cliente. Y muchas veces no se tiene que brindar la información, ¿no? Tal vez yo lo tenga a la mano, pero si yo lo paso al correo, a mi correo personal, ¿qué estaría transgrediendo, no? Entonces eso es importante, ¿no? Aquí están los requisitos que te piden, ¿no? Título universitario, experiencia, dominio, ¿no? Que tú debes de tener aquí, ¿no? Aquí está el recurso de centro de datos, encargarse de la gestión general de proyectos. O sea, aquí tienes un enfoque mucho más extenso, ¿no? Y hablar de sistema de información no es solamente eso, ¿no? Incluso aquí está dentro de la ISO 27000, perdón, 1, que es de la misma ISO, donde te comentan, ¿no? Te da la información porque es importante, ¿no? Que esta vez la aparición constante de nuevas amenazas, ¿no? Puede parecer difícil, pero para hoy en día, para los ciberdelincuentes es mucho más fácil, ¿no? ¿Cuáles son sus beneficios, ¿no? Ciberataques, por eso ahí ha aparecido la carrera de ciberseguridad. Antes era un curso, nada más, ahora es una carrera que dura 7 años, si no me equivoco. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Quiénes necesitan? ¿Para qué realizan? No, entonces eso es importante que tú debes de tener en cuenta, ¿no? Eso es lo que quisiera acotar como tal, señorita. Igual ahí las gracias del caso al equipo como tal. Y sobre todo, chicos, es resaltar, ¿no? ¿Qué tipo de información tú debes de tener en cuenta y sobre todo por qué o para qué tú debes de tener en cuenta, ¿no? Igual ahí, como tal, también voy a volver a compartir para que tengan también las redes sociales ahí, cualquier contacto, cualquier new working que se puede manejarse en ese caso para que tú lo tengas presente y lo tengas en cuenta, ¿no? Que es muy, 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 muy importante que tú debes de manejarlo o debes de tener siempre en cuenta, ¿no? Aquí está en mi LinkedIn, para los que quieren, ahí estoy como Anthony Fernández, aquí está, ¿no? Como tal mi LinkedIn. Aquí está también justamente las constancias que tengo, ¿no? Como tal, para evidenciar también. No es solamente llenarme de documentos, sino también es la verificación, ¿no? Y acá es sobre todo, ¿no? Aquí están las validaciones, ¿no? Que eso también te ayuda, que es importante, ¿no? Que es demasiado y demasiado, ¿no? Incluso aquí hay
como tales, ¿no? No los comentarios, ¿no? No son inventados ni nada, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, la organización en la cual yo fundé, que se llama, aquí están lo que les decía, no es por hacer cherry ni nada, pero es más que nada para que ustedes vean, porque es ACIMED, ¿no? Que es la organización de donde yo fundé, junto con en esta parte, ¿no? Como tal, junto con la organización, ¿no? En la cual hay varias personas que pertenecen ahí, que ahorita se ha cambiado, ¿no? Que hay algunas personas, como tales, mis compañeros, como tales, ¿no? Que se verifica o que se realiza, ¿no? Entonces eso es demasiado importante, ¿no? Aquí están las evidencias, incluso ahí se realizan, ¿no? Por ejemplo, brindar este enfoque de aquí, esta información, también es investigación, ¿no? Entonces, si tú no lo tomas en cuenta, ¿ya? No lo tomas en cuenta que se brinda la información, ¿por qué? Por ejemplo, esto de aquí, mira, este flyer se está verificando de dónde es, para qué es, ¿no? O por qué quiere realizar, pero también tienes que tener en cuenta, ¿no? El proceso, ¿no? De qué realizas, por qué, para qué, ¿no? Entonces, eso es importante que tú debes de tener en cuenta. ¿Está bien, chicos? Eso sería por mi parte, disculpe ahí por extenderme, señorita Yaralín, como tal, y el equipo de Capacítate Perú, ¿no? Eso sería por la primera clase del día de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero, y muchísimas gracias a todos los participantes. De igual forma, estar atentos a nuestra página de fanpage de Grupo Educativo Capacítate Perú y con que consulta directamente a su asesora vía WhatsApp o al limbo de la página. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Hola, te saluda Geraldine del Grupo Educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web de Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones.
Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.